Bienvenidos a esta nueva entrega de Asia, Lejano Oriente. Cuando hablamos de Asia, hay una idea instalada que dirige nuestros pensamientos hacia religiones como el hinduismo, el shintoísmo o el budismo, pero nos olvidamos de una de las mayores expresiones de fe mundial como es el Islam, dentro de la cual hay un concepto básico que no es muy conocido en los países que no practican el Islam, y es el de halal o haram, que podemos entender como prohibido o permitido. Para conocer cómo funciona y qué significa halal con mayor profundidad, tenemos a Ioana Kim Kor, especialista en esta área. Ioana Elin Kor es licenciada en Estudios Orientales con orientación a Historia Antigua, Política y Negocios Internacionales de Medio Oriente y Asia Central. Fue recibida en la Escuela de Estudios Orientales Padre Ismael Quiles de la Universidad de El Salvador. Su tesis de grado fue Alimentos halal, religión y salud, basado en el Código de Alimentación argentino. Así que con ustedes, Ioana Elin Kor. La industria de la alimentación es, como cualquier otra, una industria que está en crecimiento y que responde a las necesidades de, por supuesto, los consumidores. En el mundo hay una diversidad étnica, religiosa y cultural que exige determinados tipos de alimentos para su consumo. Por lo tanto, la industria trata de satisfacer estas exigencias, ya sean musulmanes, judíos, chinos, vegetarianos, veganos. Por lo tanto, es una industria que está creciendo y se está desarrollando a medida que pasa el tiempo, y lo que va haciendo es globalizando las necesidades de estos grupos que quizás geográficamente están separados. En el caso particular del Islam, el Islam hoy en día es un actor muy importante a nivel internacional, económico y cultural y religioso, conforma el 27% de la población mundial en cuanto a creyentes, y en América Latina tiene una tasa de crecimiento de un 4,37% anual. El Islam en general no es no conforma un ritual de acciones para el creyente, sino que en realidad es un modo de vida. Cada acción que realiza el creyente tiene un porqué, y esto por supuesto está relacionado con la religión. En el caso particular de la charla de hoy, que nos concierne al mundo halal, que es lo lícito, lo permitido dentro de la religión, el musulmán cumple un código de leyes dietéticas que en realidad, vale la aclaración que no es un código tal cual nosotros lo conocemos, sino que fueron tradiciones orales que luego se pusieron por escritas, que no están dentro del Corán. Y el musulmán está, bueno, y esto se denomina halal, o sea, lo permitido, lo lícito.
El musulmán está obligado a consumir este tipo de productos y la persona no creyente consume estos productos porque significa que tienen un estándar de calidad mayor a un producto común o sin este tipo de certificación. Lo que esto demuestra es que las poblaciones a lo largo del mundo están teniendo una mayor conciencia de qué es lo que comen cuando comen. Mayormente comida bajas en sodio, en grasa, en colesterol. Por eso es que muchas personas que no tienen no pertenecen a ninguna religión, consumen alimentos que tengan certificación tanto halal, en el caso islámico, como kosher en el caso judío, porque, como dije, es un certificado de calidad. Lo halal no solamente se aplica a lo que es la alimentación, sino que también se aplica a el modo de vida del creyente, a la forma de relacionarse con las personas, cómo ganar su sustento, cómo relacionarse entre hermanos. En el caso de lo que son las leyes y las regulaciones, como fundamento básico hay que saber que el Corán, que es el libro sagrado, divino, fue revelado por Alá, el Dios creador, al profeta Muhammad para todos nosotros, como concepto básico. Esto es algo que es indiscutible e incuestionable. Dentro del Corán, y esto lo aclaro para aquellas personas que no lo conocen, el Corán está dividido en suras y aleyas. Las suras serían como capítulos y las aleyas versículos. Dentro de lo que son las suras coránicas se vislumbran ciertas prohibiciones que luego fueron desarrolladas por la sunna, que la sunna es, digamos, posterior al Corán y que tiene que ver con la vida, las acciones y los dichos del profeta que fueron puestos por escrito en lo que se denomina hadices. Tanto la sunna como los hadices son ejemplos de vida que debe tener el musulmán a partir de los dichos y hechos del profeta. Todo esto conforma un corpus principal para el musulmán. Ahora bien, a esto se le suma lo que mucha gente conoce como los 5 pilares del Islam, que son, primero, la unicidad de Dios, aceptar que no hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta, es aceptar que hay un solo Dios y nadie más, rezar 5 veces al día, dar el zakat, que el zakat nosotros lo conocemos como la caridad, respetar el mes de Ramadán, que es un mes de ayuno, pero acá quisiera hacer una aclaración porque en realidad hay una mala interpretación con el mes de Ramadán. En todos, la gran mayoría de los libros se dice que es el mes de ayuno, pero en realidad es un mes de purificación, porque no es que la persona está en ayuno las 24 horas, simplemente no se alimenta durante las horas de sol. ¿Por qué? Porque es un mes donde el alma se purifica para llegar a Dios. Y por último, el 5.º pilar es, bueno, todo buen musulmán alguna vez en la vida debe peregrinar a la Meca. Estos son los 5 pilares del Islam. A esto se le suma estas leyes dietéticas que hacen a una buena calidad de vida del musulmán. Que estas leyes tienen que ser cumplidas en todo momento, ya sea en enfermedad, en embarazo o en un viaje. Todo lo que expliqué recién en realidad se resume en 2 conceptos principales de la vida del musulmán, que en árabe se dice al-halal o al-haram, que significa lo lícito y lo ilícito. Vuelvo a repetir, no solamente con lo que se refiere a la alimentación, sino con las formas de vida. Esto fue puesto por escrito por primera vez por el doctor Yusuf al-Qaradawi, que bueno, no solamente habló de alimentación, sino las formas de convivir con los hermanos, cómo ganarse, cómo vestirse, quién puede usar oro, quién no, por qué se la viste a la mujer de tal o cual manera, cómo deben comportarse dentro de la casa. Pero bueno, lo principal hoy es el tema de la alimentación. Como dije antes,
El Corán se divide en suras. La sura que más se utiliza en este caso en cuanto a alimentación halal es la sura número 5, que se llama la mesa servida. Esto es un dato de color para que lo sepan. Generalmente las suras o los capítulos del Corán, cada uno tiene un título. El título no necesariamente tiene relación con el contenido del capítulo. En este caso se llama la mesa servida y habla de todo aquello que es haram, o sea, todo aquello que está vedado. Principalmente son el cerdo, el alcohol, los animales carroñeros o los animales que fueron muertos por algún tipo de enfermedad o algo desconocido, o aquellos animales que no fueron faenados bajo la jurisprudencia islámica. Hubo una serie de científicos que intentaron justificar el porqué de estas prohibiciones. Entonces tenemos dos puntos, desde lo científico y de lo religioso. En el caso de la carroña, los animales muertos, bueno, un animal que entra en descomposición, por supuesto, tiene toxinas que son mortales para el ser humano, desde el punto de vista científico. Desde lo religioso, primero que nada, al no tener conocimiento de por qué ese animal murió, puede llegar a ser mortal para el ser humano. No se sabe si tiene una enfermedad crónica o grave, por lo tanto es mortal y eso está vedado. En el caso del cerdo, en este tipo de explicaciones uno en realidad tiene que posicionarse en el marco histórico-cultural en el cual esto fue puesto por escrito. En aquel momento, y esto es un punto en común con el judaísmo, que hay que tenerlo en cuenta, el tema del cerdo, el cerdo primero se alimenta de suciedad, desechos, por lo tanto no es decente para el humano que lo consuma. Pero desde el punto de vista científico, el porcino es un vector de ciertos agentes patógenos al ser humano, como la triquinela, como es la triquinosis, o la taenia, que vulgarmente nosotros lo conocemos como la lombriz solitaria. Por lo tanto, eran mortales. Esa es la aplicación verdadera con respecto al cerdo. Con respecto a la sangre, que también hay menciones, el Islam prohíbe el consumo de sangre vertida o líquida, que esto no es lo mismo a la sangre que queda una vez que el animal ha sido faenado, más allá de que se intente quitar la mayor cantidad de sangre posible, todo no se puede. Pero desde el punto de vista científico, la sangre contiene toxinas una vez que tiene contacto con el oxígeno, que también pueden ser mortales. Hay otras formas que también están vedadas, como por ejemplo que el animal esté dedicado a otros dioses. En este sentido, lo científico no interfiere, tiene que ver exclusivamente con la fe. Y esta prohibición es porque, volvemos a lo mismo, en el marco histórico-cultural, el Islam en ese momento se enfrentaba a una sociedad sumamente politeísta, y había que buscar una forma de unificar y unir a la población bajo un mismo Dios, que volvemos al primer pilar del Islam, que es no hay más Dios que Alá. Además hay otra cosa, al mencionar el nombre de Dios, uno está pidiendo autorización para el consumo. ¿Por qué? Porque la concepción de esto es que Dios crea todos los animales y los seres humanos y nosotros pedimos autorización de eso para consumirlo como alimento. Por eso en el Islam no está permitido lo que es la caza deportiva, o sea, cazar, matar por placer. Por el otro lado, otra de las prohibiciones fundamentales dentro del Islam es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, desde el punto de vista científico, por supuesto, sabemos que es una toxina que afecta al sistema nervioso y al sano juicio de cualquier persona. Y desde el punto de vista religioso islámico, en la época en que esta prohibición digamos, fue impuesta, fue la época que se conoce como la Yahiliyya. La Yahiliyya en muchos libros la van a encontrar como la época de la ignorancia, porque era
volvemos a lo mismo, una época de politeísmo, de muchos dioses, y se la describe generalmente desde el punto de vista islámico como una época de descontrol. Pero en realidad, cuando se dice época de la ignorancia, no es por el descontrol en sí mismo, sino porque es ignorancia a Dios, a ese único Dios. Y dentro de esa época había un gran consumo de alcohol. Y una de las cosas que requiere el Islam es que cuando se rece se esté puro de alma y de mente para el momento de unión con Dios. En realidad, en todo momento. Uno no debe perder la noción de la cabeza. Por eso cada actitud tiene un sentido en la vida del musulmán. Ahora, ¿cómo se traslada todo esto a la industria hoy en día? Bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con la industria porcina, eso está totalmente vedado para el Islam. No solamente el consumo, sino todo aquello relacionado a, por ejemplo, vender o sacar algún tipo de propósito con respecto al cerdo o al porcino, está vedado. Nada, ningún tipo de contacto. Por el otro lado, todo lo que sean las faenas. La faena halal consta de 4 puntos fundamentales: el faenador, el instrumento, el corte y la invocación. El faenador puede ser de ambos sexos, una persona adulta, musulmana, en su sano juicio. El instrumento primero es un pequeño cuchillo que se inserta en la yugular de forma que corte la circulación del cuerpo con el cerebro. Por lo tanto, el animal no siente dolor. Y esto es un punto principal porque el Islam pone énfasis en la vida. En cuanto a la invocación, según las distintas escuelas jurídicas, que son 4, cada una opina que la invocación del nombre Alá, o cuando se dice Bismillah o Bismillah Allahu Akbar, Dios el más grande, difieren en qué momento se debe decir, si se dice antes de realizar el corte, después. Lo importante es que se diga porque se está pidiendo autorización a Dios. En cuanto a lo relacionado con los pescados y los mariscos, en general, dentro de lo que es la industria hoy en día, el musulmán no tiene problema, sería mayormente todo halal. Los pescados con escamas, también acá tenemos un punto de diferencias entre las escuelas, pero en general está aceptado. Por el otro lado, con respecto a todo lo que tiene que ver con alcohol fermentado, destilado o derivados, está totalmente prohibido. Pero no me refiero solamente al alcohol como el vino, la cerveza o los licores, sino que productos que contengan alcohol, como por ejemplo el vinagre, que uno lo utiliza comúnmente en las ensaladas, eso también está prohibido, aunque sean mínimos porcentajes. Por el otro lado, esto es muy importante tener en cuenta porque, ¿qué sucede? Todo esto explicado hasta ahora tiene que ver justamente con las bases del Islam, o sea, aquello que está escrito en el Corán, obviamente se le suma la Sunna, las tradiciones escritas y los dichos y hechos del profeta. Pero todo esto está dentro de un marco histórico muy antiguo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la alimentación que nosotros hoy en día tenemos? Porque, por ejemplo, la leche y el huevo son alimentos que derivan en otros, como manteca, crema, que contienen productos que pueden ser halal o no. ¿Por qué? Porque las enzimas que se utilizan para las cremas y las mantecas pueden tener un origen animal. Si tienen un origen animal, ese animal debe ser faenado o debe tener la certificación correspondiente halal. Por eso es que muchas veces, y hay uno de los términos que se utiliza en este caso que es makruh. Makruh es aquello que es dudoso.
En realidad, según cada escuela, pero cuando es dudoso se trata de no consumirlo, porque la problemática que tiene el musulmán hoy en día viene específicamente por el tema de los ingredientes. O sea, por ejemplo, muchos alimentos que nosotros vemos que en las cajas está detallado los contenidos, pero no tenemos el origen de dónde viene. O sea, puede estar habilitado por todos los agentes que se dedican a eso, pero no sabemos el origen. Por ejemplo, la gelatina. La gelatina es algo importantísimo. ¿De dónde sale la gelatina? Del hervor de huesos y de cuero. Generalmente son porcinos. Y eso hace que eso sea haram. Ahora bien, hay una variedad, o sea, a medida que ha pasado el tiempo se han generado como alternativas para que puedan consumir gelatinas. Gelatina, no solamente la gelatina que nosotros comemos como postre, por ejemplo, la gelatina se utiliza para muchos otros productos. Todo lo que tiene que ver con cosmética, con pasta de dientes, son cosas que uno desconoce realmente. Las glicerinas también pueden tener un origen animal. El animal debe ser sí o sí halal. Las glicerinas se utilizan para todo lo que sea cremas, diferentes formas de aseo personal, y además se utiliza para la industria textil. Y acá entramos justamente a otro tema, y esto es lo que quiero demostrar con esta charla, que lo halal no solamente se limita a lo que es la alimentación. La industria textil, ¿por qué? Porque cuando, supongamos, un frigorífico es 100% halal, no solamente se consume y se comercializa la carne, sino todo subproducto derivado de él, como por ejemplo los huesos, el cuero. El cuero sale la ropa, los zapatos, los cinturones, que si bien no es algo que necesariamente deban usar, pero aquel que es creyente prefiere que sea halal, por todos los motivos que explicamos. Porque uno de los puntos principales cuando, por ejemplo, se va a faenar un animal es el cuidado que se le pone al animal. Por ejemplo, una de las cosas que dijo el profeta Muhammad es que no se debe afilar el cuchillo frente al animal. El animal no debe padecer ni hambre ni sed antes de ser faenado. No debe ver absolutamente nada porque, y está comprobado que cuando un animal sufre algún tipo de estrés, luego la carne se endurece y no se puede consumir. Realmente se le pone mucho énfasis en que no haya ningún tipo de crueldad contra el animal. Por eso es que la gente quizás, al no necesariamente ser obligatorio utilizar un zapato de cuero halal, pero prefiere hacerlo, porque es un sello de calidad, implica muchas cosas más, no solamente desde lo religioso. Y así entramos también a otras industrias como lo textil. Lo textil, por ejemplo, tenemos el caso de la lana. Cuando se esquila una lana, una oveja, se hace un proceso de lavado de esa lana. Bueno, el lavado no debe tener ningún tipo de químico que contenga alcohol, ni las glicerinas, ni nada de eso. Ahí está el proceso halal. Después el resto es todo natural, no pasa nada. Con respecto a otras industrias que están creciendo, tenemos el ejemplo del turismo halal. El turismo halal es algo muy importante porque si bien no es un concepto que esté, desarrollado o conocido, pero el turismo halal es algo que se está movilizando mucho en Europa, en el sudeste asiático, y está empezando a emerger en Estados Unidos, zonas como Estados Unidos. ¿Qué significa el turismo halal? Significa que las instalaciones del hotel deben tener ciertos requerimientos. Bueno, antes que nada, el menú halal de por sí. Si el hotel llegara a tener alguna bodega o algo que es, digamos, bastante común, la bodega debe estar totalmente separada. Es muy común que cuando nosotros llegamos a un hotel se dé la bienvenida con un aperitivo que generalmente contiene alcohol.
eso por supuesto no está permitido. El frigobar de cada habitación también es un punto a tener en cuenta. Pero además, una de las cosas que tienen las habitaciones de los hoteles halal es que dentro de la habitación hay un punto en la pared que marca la quibla. La quibla es la dirección hacia la Meca. ¿Por qué? Porque se está tomando consideración al musulmán. El musulmán reza 5 veces por día. Entonces, dentro de su habitación ya sabe hacia dónde debe mirar en el momento del rezo. Esos son puntos que deben tener el hotel, como por ejemplo si hay servicios de spa, las mujeres deben estar separadas, por supuesto, los horarios de pileta, también las mujeres por un lado y los hombres por el otro, todo lo que tenga que ver con la carta, el ofrecimiento, es más que todo para que, digamos, el que se hospeda se sienta bien. Hay cadenas muy importantes que se están desarrollando. Hay un grupo que se llama Allahu Hospitality, que es un grupo de Dubái, que ha estado desarrollando cadenas hoteleras a lo largo del mundo, especialmente las denominadas Holiday Inn, que son 100% halal y están teniendo muy buena repercusión, porque el musulmán hasta ahora siempre se movilizó dentro de los países que sabía que podía sentirse cómodo. Así es que esta es una nueva industria que está creciendo. En cuanto a lo que tiene que ver con la moda halal también es algo en desarrollo, más allá del tema de la burka y las túnicas. Cuando uno por ahí busca o investiga sobre moda halal, lo primero que ve es distintos colores que cubren el cabello femenino y el cuerpo también, pero en realidad si es 100% halal está más relacionado con el tipo de hilado o el hilo o cómo fue teñido el hilo. O sea que, como vemos, no es algo que se limite 100% a la alimentación, sino que es algo que va creciendo y que nos vamos adaptando a estas nuevas necesidades. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspírate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Ehrlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz y Constituyentes Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación. Bien, como pudimos ver, los conceptos haram y halal se aplican a la vida entera de cada musulmán, por lo que se ha desarrollado toda una industria que se ocupa desde la alimentación y la vestimenta hasta la hotelería o las finanzas. Muy interesante la información que nos brindó Joana, que nos hace ver el enorme mercado que representan estos productos y servicios para un país como el nuestro. Ahora sí, me despido agradeciéndoles como siempre por acompañarnos. Los invito a seguir en contacto con nosotros en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.